un verdadero campeón es lisa y llanamente un hijo de Dios. Ahora, un hijo de Dios, ¿quién es? Es un hombre y una mujer. Un hombre o una mujer que han tenido un encuentro personal con Dios, que han experimentado la libertad que solamente Jesucristo puede ofrecer, que sirven a un solo Rey, que son portadores del Espíritu Santo, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que tienen lo que se requiere para ser hombres brillantes, mujeres brillantes, y no solamente tienen lo que se requiere, sino que están listos para hacerlo. Esa clase de personas son los campeones que Dios está esperando levantar. Esa clase de personas son las personas que Dios quiere convertirte a vos si todavía no has dado ese paso de ser un hijo de Dios. Esa clase de personas son la clase de personas que Dios espera que nuestros hijos se conviertan a medida que ellos van tomando sus propias decisiones. Un hijo de Dios es un vencedor. Es alguien que tiene lo que se requiere para ser un hombre brillante, una mujer brillante, no una persona atrapado en sus debilidades eternamente, en un estado de frustración crónica, de fracaso crónico, sino que alguien que tiene un verdadero encuentro con Jesucristo. Y a partir de ese encuentro con Jesucristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa clase de personas, hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, son la respuesta que nuestro mundo necesita. El apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, dice: toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Dios está esperando que se levante una generación de hombres y mujeres que le conozcan, de hombres y mujeres que sean portadores del Espíritu de Dios. Ya una vida de fracaso, ya no una vida de ataduras, ya no una vida de tristeza, sino una vida de libertad, una vida llena del Espíritu de Dios, una vida de gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe. Y contra esas cosas no hay ley. Esa clase de personas son las personas que el mundo necesita. Son la clase de personas que Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí lleguemos en un momento a convertirnos. Es la clase de personas que Dios quiere que como padres forjemos en este mundo. El desafío de ser padres no es simplemente criar buenos pibes, buenos chicos, que no digan malas palabras, que se porten bien, educaditos. El desafío es mucho más alto que ese. El desafío es mucho más alto que simplemente criar chicos buenitos que no den problemas. Dios quiere que levantemos otra cosa. Dios quiere que levantemos campeones. Dios quiere que levantemos verdaderos hijos de Dios. Y verdaderos hijos de Dios son campeones en todo el orden de la vida. A la hora de forjar un matrimonio, hombres que sean campeones en el contexto de su matrimonio y la batalla por su familia, la batalla por sus hijos. Campeones en el sentido profesional, hombres y mujeres que sobresalgan en su lugar de trabajo, en su lugar profesional. Campeones de la vida y en cada uno del aspecto. Eso es lo que Dios espera. No simplemente buenos chicos. Y este es el último mensaje de esta serie. Y es el momento para levantar la vara y ponernos un desafío a la altura del desafío que Dios tiene. El reto, papá, mamá, es mucho más que criar buenos chicos educaditos. Jóvenes presentes aquí, el desafío de Dios para tu vida es mucho más que un pibe bueno que trata de hacer buena letra. Es mucho más que eso. El desafío es que seas un hijo de Dios, un hijo del Rey, un verdadero campeón en cada ámbito de tu vida. Hay un ejemplo bíblico en la historia bíblica que a lo mejor nos ayuda a entender esto, a lo mejor nos da una pintura de qué se trata. Y se encuentra en un libro de la Biblia muy poco leído, en Primera Crónicas, en el primer libro de Crónicas de la historia de Israel, en el capítulo 7. Y en un segmento que casi nadie lee, que es el segmento de las genealogías. ¿Usted sabe lo que es una genealogía bíblica? Son esos segmentos de la Biblia donde usted lee que dice: y fulanito engendró a este, y el otro engendró al otro, y este engendró al otro, y este engendró al otro, y el otro engendró al otro. Y uno, ¿qué dice en ese momento? Salteemos esta parte. Pasemos a otra parte de la lectura. Aquí no hay nada que pueda ser bueno para mí. Te vas a sorprender,
porque a veces si prestamos atención a esas genealogías hay detalles que nos pueden dar secretos muy poderosos. Y en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 40, se traza la genealogía de Jacob, aquel hombre que guió al pueblo de Israel a Egipto y luego todos salieron juntos de Egipto en libertad. Ahora, uno de los hijos de Jacob, el octavo hijo, porque él tuvo 12, se llamó Aser. No es un nombre muy común, nadie se llama así hoy en día, ¿no? Pero es un nombre de aquella época, se llamaba Aser. ¿Qué sabemos de Aser? En 1 Crónicas 7:30, donde empieza su genealogía, dice así: los hijos de Aser fueron Imna, Isua, Isui, Bería y su hermana Será. ¿Será o no será? No lo sabemos. Nombres de aquella época, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, nadie se le ponga el ataque bíblico y se va a poner a mis hijos nombres bíblicos. No. Pónganle nombres que se entiendan hoy. Ahora, ¿qué sabemos de Aser? Lo que sabemos de Aser es que no siempre fue un hombre brillante. De hecho, fue un hombre que cometió gravísimos errores. Los que conocen la historia bíblica saben que Jacob tuvo 12 hijos. El 11º se llamó José y el último se llamó Benjamín. Por eso a todos los chiquitines le decimos Benjamín, por culpa de Jacob, porque a su último hijo, al 12º, le puso Benjamín. Pero el 11º se llamó José. Y José era un chico brillante, lleno de sueños de parte de Dios. Sus hermanos tuvieron celos de José y hicieron planes para asesinarlo. Y después cambiaron por otro plan. En vez de asesinarlo, lo vamos a vender como esclavo. Y así hicieron. Vendieron a su propio hermano como un esclavo. Ahora, en esos 10 hermanos que se complotaron para hacer esto, uno de ellos era Aser. Aser fue uno de los que levantó y dio su voto para que su propio hermano de sangre fuera vendido como un esclavo. Es decir, arranquemos diciendo esto: Aser no era justamente un hombre perfecto ni que había tomado siempre buenas decisiones, un hombre que arrancó la vida con el pie izquierdo. La historia nos dice que Dios transformó esa maldad en bondad. Y el mismo José, décadas después, como el segundo hombre más importante de Egipto, habría de recibir a sus propios hermanos y decirles: tranquilos, yo los perdono, porque el mal que ustedes intentaron hacer en mi contra, Dios lo transformó en bien. Y Dios usó ese exilio de José para proveer de una salida en medio de la peor hambruna de aquellos tiempos a toda la familia de Jacob. Dios transformó esa maldad en algo para bien de toda la familia. Quizás producto de eso, Aser recapacitó y, no sé, algo lo transformó en un hombre diferente. Y a la hora de formar su familia, él dijo: voy a hacer que mi familia sea la mejor familia que puede ser. Vuelvo a decir, no es un hombre que arrancó con el pie derecho, arrancó mal, pero fue capaz de enmendarse y encaminar su vida y decir: voy a hacer las cosas bien. ¿Qué es lo segundo que sabemos de Aser? Que era padre de una familia ensamblada. Si ustedes prestan atención a esto tan simple que leí, se mencionan 4 hijos y el 4.º hijo varón se lo conecta con una hermana, así como al pasar, y su hermana Será. Evidentemente, estos son hijos del primer matrimonio de su esposa. Será no es hija de Aser, sino hija de la esposa que tomó Aser. La tradición rabínica dice que esa mujer quedó viuda y Aser la tomó como su esposa y ya venía con una niña llamada Será. De hecho, es la única nieta de Jacob mencionada por nombre en todas las genealogías. Así que este hombre no arrancó con el pie derecho, era padre de una familia ensamblada. No es fácil ser padre de una familia ensamblada, pero sin embargo se la rebuscó. ¿Para qué? Para levantar campeones. ¿Y por qué digo esto? En el versículo 40 dice cómo resultaron estos pibes y estas chicas. Todos estos fueron los hijos de Aser, jefes de casas paternas, escogidos, fuertes y valientes, jefes de príncipes. Y el número de ellos inscritos por genealogía, de ellos y sus descendientes para el servicio en la guerra, fue de 26.000 hombres. Aser
no simplemente levantó buenos chicos. Aser levantó una raza de campeones. Presta atención, ¿cómo eran estos chicos? Número 1, padres sobresalientes. Dice que eran jefes de casas paternas. Es decir, fueron muchachos que a la hora de ejercer el rol de padre, ejercieron el rol de padre. Que a la hora de asumir su liderazgo en el hogar, asumieron su liderazgo en el hogar. Fueron padres que aceptaron el reto, aceptaron la responsabilidad. Durante esta serie hemos hablado que ser padre no es cualquier cosa. Ser padre significa aceptar una misión particular e indelegable. La figura paterna para todo niño es indispensable. Estos hombres no fueron hombres abandónicos, no fueron hombres ausentes, no fueron hombres jugando al eterno adolescente. Fueron hombres que aceptaron ser jefes de casas paternas, que se hicieron cargo de su familia y fueron padres responsables. ¿Qué más decimos de estos muchachos? Fueron sobresalientes. Dice literalmente que ellos fueron selectos, escogidos. Cada uno de los muchachos que jugaron al fútbol en Rusia fueron parte de una selección nacional. Lo mejor de lo mejor. Solo los sobresalientes pisaron los campos de Rusia. O algún infiltrado puede ser también. Yo sé que usted tiene su crítica acerca de todo lo que pasó. Pero solo los sobresalientes, solo los seleccionados estuvieron allí. ¿Quiénes fueron los hijos de Aser? Fueron muchachos escogidos, selectos, seleccionados. En lo que sabían hacer eran los mejores, los más brillantes, los más sobresalientes. Aser no formó simplemente buenos chicos, formó hombres y mujeres sobresalientes. ¿Qué más dicen de ellos? Que eran fuertes y valientes. Otra de las traducciones de la Biblia dice literalmente que eran guerreros. Eran gente de batalla, gente que sabía que la vida no se te entrega servida en bandeja, que la vida hay que salir a pelear por ella. Y que un verdadero hombre, ser hombre no es simplemente una cuestión sexual. Ser hombre es una cuestión de carácter. Significa aceptar que hay otros por los cuales luchar, proteger. Hay hombres, hay niños y hay mujeres por los cuales vale la pena luchar y morir si es necesario. Verdaderos guerreros. Hombres que entienden que están para una batalla. Y esa batalla empieza por salvar a su familia, por luchar por su familia, luchar por su matrimonio, luchar por sus hijos. Ahí es donde comienza la batalla. Guerreros, no personas desertores, sino guerreros. ¿Qué dicen más acerca de estos muchachos que eran líderes de su nación? Dice jefes de príncipes. Es decir, no solamente aceptaron la tarea de ser líderes en su hogar, sino que aceptaron ser líderes para su generación. No solamente eran jefes de casa paterna, sino que eran jefes entre sus pares, entre los demás príncipes, entre los demás principales. Fueron personas que fueron influyentes en su comunidad, en su nación. Ahora quiero que entiendas, esto es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es mucho más que chicos bien que no andan en cosas malas, sino se trata de personas, hombres que cuando llega el momento asumen su lugar como hombres, mujeres que cuando llega su momento asumen su lugar como mujeres, sobresalientes en todo lo que hacen, en lo que sea, si es en el arte, si es en la ciencia, si es en el oficio, en todo lo que hacen son sobresalientes. Guerreros que saben que este mundo no es un patio de juegos infantiles, este mundo es un teatro de operaciones, donde una guerra espiritual está en marcha y se ponen en la trinchera para librar esa batalla. Hombres y mujeres que la Argentina necesita. La Argentina como nunca. La creación entera, decía el apóstol Pablo, digámoslo, achicámoslo un poquito, la Argentina espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Que una generación de hombres cristianos se levanten como líderes de nuestra nación. Ahora esos líderes, papás, mamás, los tenemos en casa. Esos líderes, jóvenes aquí presentes, sos vos. Es tu generación la que tiene que hacer la diferencia. La pregunta es ¿cómo?
¿Cómo levantar una raza de campeones? Significa llevar nuestro desafío de paternidad, maternidad a un nivel más alto. Ser padre, ser madre, es ser protector, es ser proveedor, es ser maestro también, pero hay un nivel más alto. Y ese nivel más alto vamos a llamar ser un entrenador, un mentor. Es algo diferente. Podemos ser proveedores, podemos ser protectores, incluso podemos ser maestros y darle grandes sermones a nuestros hijos. Pero si vamos a levantar una raza de campeones, necesitamos algo más que eso. Necesitamos ser entrenadores para ellos, sus mentores. Ser mentor es otra cosa. ¿Sabe dónde viene la palabra mentor? Esa palabra, antes de ser un adjetivo, era un nombre propio, el nombre de una persona. Alguien que se llamó mentor. Es parte de la mitología griega. En la Odisea se nos cuenta que cuando Hércules inició su campaña para luchar contra Troas, él sabía que esa clase de batallas iban a durar mucho tiempo. De hecho, duró entre 10 y 20 años la batalla entre Grecia y Troas. Y durante ese tiempo, su hijo Telémaco iba a quedar solo. Y él necesitó a alguien que se ocupe de entrenar a su hijo y de convertirlo en un verdadero hombre, en un verdadero guerrero. Así que él convocó a alguien que se ocupó de hacer esto. ¿Cuál fue su nombre? Mentor. Mentor se ocupó de formar a Telémaco para que cuando Ulises llegara de regreso, él pudiera encontrar un hombre formado, un guerrero formado. Esa historia es muy parecida a la historia de todos nosotros, papás. Mentor crió a un hijo y entrenó un hijo que no era suyo. Y en definitiva, nuestros hijos no son nuestros, son del rey. Y él nos los dio por un breve lapso de tiempo para que los formemos. Y de esto se trata. Algo mucho más que ser un proveedor, un protector o un sermoneador. Ser un mentor, ser un entrenador. ¿Cómo funciona un mentor? ¿Cómo funciona un entrenador? Es alguien que dice, yo lo hago y vos me mirás. Ahora, lo vamos a hacer juntos. Ahora lo vas a hacer vos y yo te miro. Ese es el proceso en el cual se da esto. Un proceso de modelaje. Un proceso en el cual yo le muestro cómo se vive y le transfiero un estilo de vida a esa persona. Es hora de ser simplemente protectores, proveedores. Es hora de entender que Dios nos dio hijos para entrenarlos. Y entrenarlos para que sean campeones. ¿Cómo se hace esto? Déjame darte algunas pistas básicas. Número 1, cree que tus hijos están para cosas grandes. Si no lo crees, no hace ni siquiera intentar lo que te estoy diciendo. Todo parte por ahí. ¿Cuál es tu mirada acerca de tus hijos? ¿Cuál es tu mirada acerca de tus nietos o la persona que Dios te ha puesto hoy en día como entrenador, como padre espiritual? Pueden ser tus nietos, pueden ser un sobrino. Hablamos de eso la semana pasada. Esto excede el rol de ser padre o madre biológica. Tiene que ver cuando Dios te llama a invertir en la próxima generación. ¿Qué ves cuando los ves? Hay un problema grave en nuestra cultura y es que han etiquetado toda nuestra generación de adolescentes y jóvenes como una generación de inútiles. Hay una norma cultural que dice que todo adolescente es un bueno para nada. Esa es la mirada con la cual se construye nuestra cultura en este momento. Están para la PlayStation y nada más que para eso. Un grupo de jóvenes, voy a leer sus nombres para no equivocarme, Alex y Brett Harris. Son un grupo de jóvenes que iniciaron un movimiento en Estados Unidos de rebelarse contra esta idea. Contra la idea de encasillar a los adolescentes en la idea de que son muchachos que lo único para que están es para consumir y para ocupar espacio. Y que no tienen nada que aportar. Ellos acuñaron una palabra que es la mezcla de la palabra rebelión con la palabra revolución. Algo así como revolución, una cosa así parecida. Pero comenzaron un movimiento de llamar a adolescentes a rebelarse contra esta idea de que ser mediocre es cool.
contra esta idea que la cultura dominante plantea de que vos no tengas ni proyectos ni desafíos, que seas un perfecto fracasado. Y con una idea que muchos de los padres ya hemos asumido y nos hemos rendido frente a esa idea. La idea de que esta generación de adolescentes y jóvenes no es responsable, no tiene planes, ni no hay nada bueno que ellos puedan aportar. Estos muchachos hicieron un compromiso a llamar a jóvenes y adolescentes a rebelarse contra esa idea. Ser adolescente no es una perdedera de tiempo. Ser adolescente puede ser el periodo más significativo de la vida de cualquier persona. Rebelarse y hacer cosas difíciles. ¿Cuáles son las cosas difíciles que ellos se plantearon? Y los que escriben estos libros son jovencitos. Cosas que nos llevan fuera de la zona de confort. Cosas que van más allá de lo que se espera o se requiere de nosotros. Cosas que son demasiado grandes para lograrlas. Cosas que no ganan o que no ofrecen una recompensa inmediata. Cosas que van en contra de la norma cultural, de la idea de lo que este mundo plantea. Y estos dos jovencitos dijeron, es hora de juntarnos, todos los jóvenes que no aceptamos ser encasillados en este lugar de jóvenes que no tienen disciplina, que no son capaces de hacer algo y terminarlo, que somos protagonistas. Uno de los jóvenes que se menciona en este libro es alguien que probablemente ustedes desconocen, pero se llama Zack Hunter. Zack Hunter, cuando tenía 12 años, nada más que 12 años, en la escuela donde él estudiaba se le pidió que hiciera un proyecto acerca de la esclavitud. La esclavitud es un tema que es parte del calendario escolar norteamericano porque fue un problema grave dentro de la historia de Norteamérica, un tema que en todas las escuelas todos los años se revive, del flagelo de la esclavitud. Ahora este niño de 12 años, Zack Hunter, descubrió cuando hizo su trabajo para la escuela que la esclavitud, lejos de haber quedado algo abolida en el pasado, es un problema actual y real. Hoy en día hay millones de personas viviendo en estado de esclavitud. No en Estados Unidos, no en la Argentina, por supuesto, pero en muchos lugares del mundo y parece que a nadie le importa. Y todo el mundo da por sentado que la esclavitud es un problema que la humanidad ya dejó atrás y no es así. Ahora, ¿qué hizo este niño de 12 años? Dijo, voy a hacer algo al respecto. Y comenzó a recaudar fondos para poder darse esos fondos, donarlos a entidades que trabajan contra la esclavitud. ¿Cuál fue su plan? Un pequeño eslogan, suelte el vuelto y soltamos a un esclavo. Y él pidió que todo aquel que tuviera monedas sueltas en la casa, monedas tiradas dentro del auto, las junte y las done. Lo que este niño empezó en la clase de su escuela se volvió algo viral. Él comenzó a ser invitado en recitales de rock donde se le daban 5 o 10 minutos para hablar de su propuesta. Ya pasaron 5 años de esto. Zack tiene 17 años y ya reunió 18 millones de dólares que fueron donados para organizaciones gubernamentales que luchan contra la esclavitud moderna. Zack Hunter tiene 17 años y ya ha escrito 2 libros que han sido bestseller en su nación. ¿Quién dijo que un adolescente es un bueno para nada? Es hora de rebelarse contra esa idea. No permitas que te amolden a esa idea. Y papás que estemos aquí, dejemos de mirar a nuestros jóvenes como el mundo quiere que los veamos. Porque ellos tienen todo lo que se requiere ahora para ser protagonistas y para hacer la diferencia. Pero claro, todo comienza con que nosotros, papás, miremos las cosas de otra manera. Un ejemplo bíblico muy claro de esto es Moisés. Cuando el bebé Moisés nació, y lo mencionamos la semana pasada, nació en el contexto de un faraón totalitario y dictador que dictaminó el exterminio de todos los niños varones nacidos primogénitos. El faraón dio un dictamen y ese dictamen es que toda esa generación estaba muerta. Y todos sabemos la historia. El papá y la mamá de Moisés se resistieron a dar por muerto a su niño. Se resistieron a la idea de decir, tu niño es de una generación que ya está rota, es de una generación que no tiene arreglo. Tu niño, tu hijo, ya está muerto, no hay nada bueno que esperar de él. Ellos se resistieron a esa idea. ¿Y por qué se resistieron a esta idea? El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 23, lo explica. Fue por la fe. ¿Escuchaste lo que dice? Fue por la fe. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey.
Todo comienza con fe. ¿Vos sabés lo que es fe? Fe es la certeza de lo que no se ve. Y aunque era un bebé, ellos al ver ese bebé vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Ahora, estamos hablando de un bebé. ¿Qué tenía fuera de común ese bebé? ¿Sabía cantar? ¿Sabía matemáticas? ¿Era atléticamente dotado? ¿Nació de 6 kilos? ¿Qué puedes ver de trascendente en un niño? La verdad es que nada. Un bebé es un bebé. No sabemos si va a ser brillante en matemáticas, no sabemos. Ahora, por la fe, ellos vieron que ese bebé tenía algo fuera de lo común. Así comienza esto. Papá, mamá, mira a tu hijo, ¿cómo lo ves? ¿Como alguien que nunca va a lograr nada? Y bueno, si es así, conforme a tu fe, te será hecho. Pero ellos vieron a su hijo como alguien fuera de lo común. Todos los padres presentes, digan conmigo, mi hijo es alguien fuera de lo común. Y todo comienza cuando vos lo mirás de esa manera, pese a lo que diga la normativa cultural. Yo sé que se requiere fe para decir eso, ¿no? Porque usted lo ve con la PlayStation ahí 3 horas y dice, pastor, el mío no. El mío vino roto. Acordate que se trata de fe. Y fe es la certeza en lo que no se ve. A pesar de lo que hoy veas, seguí creyendo y declarando que tu hijo no es uno de la generación perdida. Tu hijo está llamado a ser alguien fuera de lo común. Estos padres, porque vieron a su hijo así, lo convirtieron en el príncipe de Egipto. Comencemos, papá y mamá, a mirar a nuestros hijos no como lo ve la cultura, como los ve Dios. Y entonces Dios va a hacer el milagro. No solamente verlos así, sino decírselos, declararlos públicamente. Hace un momento hablamos de Aser, este hombre de la genealogía de Jacob. Ahora, cuando Jacob estaba llegando a sus últimos días, él reunió a todos sus hijos, 12, ¿se acuerdan? Tenía 12, te pasó a vos, Marcelo, ¿viste? Tenía el doble, 12. ¿Para qué los reunió? Los reunió para hablar con ellos. ¿Y para qué? Para darles lo que la Biblia llama la bendición de un padre. Podemos hacer toda una serie de mensajes solamente acerca de esto, ¿no? El poder de la bendición de un padre. ¿Y qué significa que un padre le da bendición a su hijo? Que le haga saber que tiene todo lo que se requiere para ser un campeón. Él reunió a sus hijos y comenzó a decirle cosas, como que Jacob ordenó a sus hijos, dice en Génesis 49, ordenó a sus hijos que se reunieran, pues quería decirles lo que les pasaría en el futuro. Les dijo, hijos míos, vengan conmigo, escuchen lo que voy a decirles. Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, eres la prueba de mi fuerza. Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre. Y él va mirando a cada uno de sus hijos y a cada uno de sus hijos les dice la manera en la cual ellos particular van a llegar a ser campeones. Eran 12, así que yo elegí algunos nada más, ¿no? Dice, tú Judá dominarás a tus enemigos. Eres como un león feroz. De ahí viene esa idea de que Jesús es como el león de Judá, ¿no es cierto? Porque un día Jacob miró a su hijo Judá y le dijo, vos sos un león y así vas a ser. Y claro, mientras Jacob iba avanzando, Aser estaba esperando y diciendo, ¿y qué me tocará a mí? ¿Y qué me tocará a mí? Y esto es lo que dijo Jacob acerca de Aser. Aser, tendrás la mejor comida, cocinarás los mejores platillos dignos de la mesa de un rey. En tu casa se va a vivir como verdaderos reyes. Así va a ser tu casa, Aser. Aser recibió esa bendición paterna. Y seguramente salió a la vida diciendo, todos los que vivan en mi casa van a ser reyes y van a ser príncipes, porque mi padre un día lo creyó así. Todo comienza así, con un padre que cree en sus hijos. ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Cuál es tu expectativa acerca de ellos? ¿Y qué pasa si tu padre nunca hizo esto con vos? Si nunca recibiste la bendición de un padre. Un hombre que se llamó Ben Hooper. Ese hombre nació en un pequeño pueblo en Tennessee. Un pequeño pueblo de esa calle de pueblo donde todos se conocen. Pero nació de una madre soltera. Es decir, que todo el pueblo sabía quién era la mamá
pero todo el mundo se preguntaba quién será el papá. Y en un pueblo pequeño, todo puede ser. Todos pueden ser culpables, hasta que no se demuestre lo contrario. Así que la pregunta que el pueblo siempre se hizo es, ¿y quién será el padre? Así que cada vez que podían, todo el mundo le preguntaba lo mismo a este chico, ¿y quién es tu padre? Y el muchacho no tenía respuesta para esa pregunta. Así que era muy vergonzoso, porque todo el mundo estaba tratando de indagar de alguna manera, ¿quién es tu padre? El chico evitaba los recreos, evitaba los lugares donde había gente, porque evitaba esa pregunta, la pregunta que todo el mundo quería hacer, todo el pueblo quería sonsacarle de alguna manera, como si él lo supiera, ¿quién es tu padre? La historia de este hombre, la historia real de este hombre, esto no es un cuento, es que un día fue un fin de semana a una iglesia, como estamos hoy aquí, más pequeña probablemente. Había un predicador invitado. Y cuando terminó la reunión, el predicador invitado se acercó a este muchacho llamado Ben y le hizo una pregunta que todo lo demás ya no le hacía nadie, ¿no? Le dijo, muchacho, ¿quién es tu padre? Y toda la gente hizo silencio, diciendo, a lo mejor hoy sabemos de qué se trata. Y el muchacho se puso colorado y todo el salón se puso en silencio. A lo mejor hoy sabremos la respuesta. Y este pastor invitado, con ese discernimiento que da el Espíritu de Dios, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y enderezó la situación rápidamente. Dijo, ¿qué te pregunto? Ya me di cuenta quién es tu padre. Si se te nota en la cara, si se te nota en el rostro, ¿para qué te pregunto? Yo ya lo sé. Vos sos un hijo de Dios. Tenés una herencia, ve y reclamala, le dijo. Ese muchacho, a partir de ese día, nunca más se preguntó quién es mi padre. Yo ya sé quién es mi padre. Soy un hijo de Dios. Ese muchachito llegó a ser gobernador de su estado. Pero ¿por qué un día, alguien reparó un daño enorme y alguien le hizo saber que no era un bastardo, un olvidado? Era un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es un campeón en cualquier área de la vida. ¿Qué es lo segundo que se requiere para poder levantar campeones? Es revelarles una vida grande. No solamente creer que nuestros hijos están para cosas grandes y mostrarles una vida grande. Ellos necesitan verla en alguien. Para eso hace falta los padres. Los padres tenemos que moldear una vida. Recordad que esto es mucho más que sermonear. No es ser proveedor, ni protector, ni maestro. Es ser entrenador, es ser mentor. Y un entrenador, un mentor, es alguien que muestra cómo vivir. Como nosotros vivamos, va a ser la medida, la vara que le vamos a poner a nuestros hijos. Esto es así. Todos los hijos se rebelan contra sus padres. Es casi un proceso inevitable en la adolescencia. Ahora, si nosotros vivimos una vida de alta integridad, cuando nuestros hijos se rebelen van a tener una vara muy alta de la cual rebelarse. Ahora, si nosotros somos hombres mediocres, pusilánimes y fracasados, y no van a tener demasiado esfuerzo para tener que superarnos, ¿no es cierto? Se trata de poner una vara alta, de mostrarles con nuestra vida una vida diferente. Por eso en el texto clave acerca en el Antiguo Testamento, en la Torá, acerca del rol paterno y de la educación, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, esta normativa hacia los padres comienza diciendo así: escucha Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, aquí dice la tarea cotidiana, ¿no?, que tenemos que hacer con nuestros hijos, pero comienza diciendo cómo. En primer lugar, papá, en primer lugar, mamá, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Mostra con tu vida que Dios es primero en tu vida. Sentate en la primer silla si quieres levantar una generación de campeones. Decidí quién es tu autoridad, bajo qué reinado estás. Terminá con las concesiones en tu vida, y de esto hablamos durante esta serie, y comenzá a modelar con tu vida que Dios es tu máxima autoridad, que tus hijos te sorprendan leyendo la Biblia.
Que tus hijos te sorprendan de rodillas clamando frente a los desafíos de la vida y no simplemente confiando en tus propios recursos y en tus propias fuerzas. Si queremos levantar una generación de campeones, Dios nos puso como papás, mamás, también las incluyo a todos, incluimos adultos aquí, mostremos con nuestra vida la diferencia, mostremos que amamos a Dios más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, amamos a Dios, más que incluso nuestra propia comodidad. Vuelvo a decir, ser padres no es necesariamente una cuestión sexual, ser padre es una cuestión de carácter. Un padre da la vida por sus hijos, se sacrifica por sus hijos. Que tus hijos vean eso en vos, que tus hijos vean cuál es tu carácter. Nuestros hijos no van a hacer lo que le decimos. ¿Escuchaste lo que dije, no? Nuestros hijos no van a hacer lo que les decimos. Chocolate por la noticia, me dicen algunos padres. Nunca hacen lo que les digo. Tal cual. Tus hijos no hacen lo que vos les decís. Hacen lo que te ven hacer. Y lo que vayas a hacer, ellos lo van a hacer. Y si es malo, va a ser malo. Y si es bueno, va a ser bueno. Lo que te vean tus hijos hacer, eso es lo que ellos van a hacer. Necesitamos modelar en nuestros hijos una vida diferente, una vida con pensamientos diferentes, con amigos diferentes, valorando otras cosas. ¿Quiénes son los amigos que importan en mi vida? La semana que viene vamos a comenzar una nueva serie de mensajes, se va a llamar Inamovible. Y te doy un pequeño adelanto, vamos a hablar acerca de cómo sobrevivir en un mundo que ha perdido los valores. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Todos los valores sobre los cuales se construyó nuestra sociedad, valores que fueron logros de la fe cristiana, hoy en día pretenden ser destruidos. Los cimientos de nuestra nación están siendo socavados en este momento. Hay una ideología dominante que ha tomado control de todos los desarrolladores de contenidos culturales en este momento. Es un proselitismo permanente, ideológico, del cual están sometidos toda nuestra generación, que tiene como meta destruir la paternidad de Dios. Pretenden sacar a Dios de nuestra nación. Y hay gente imaginando leyes para hacer esto. Cuando nosotros sabemos que a nuestro país lo que necesita es todo lo contrario, es que Dios de una vez por todas esté en el centro de nuestra nación. Pero hoy vivimos tiempos difíciles, donde la moralidad está desdibujada completamente. Vamos a hablar durante esta serie llamada Inamovible de la vida de un joven judío. Un joven judío que fue formado en un lugar judío, de acuerdo a las costumbres judías, a la moral judía, de acuerdo a la fe judía, un pibe educadito, pero que el destino hizo que tuviera que ir a vivir a Babilonia, al centro mundial del paganismo de su generación. Un chico formado con valores de Dios, viviendo en un mundo sin Dios. Ese chico se llamó Daniel. Y hay un libro de la Biblia que refleja toda su historia y lo vamos a leer juntos. Porque la verdad, la vida de uno de nuestros jóvenes es como Daniel viviendo en Babilonia. Ahora, Daniel no solamente sobrevivió todo eso. Daniel sobrevivió y prevaleció sobre ese mundo pagano. Y ese es el desafío. Levantar una generación de jóvenes que no solamente sobreviva y no pierda sus valores, sino que mantenga inamovibles sus valores en medio de un mundo que se resquebraja, sino que además logren hacer lo que quizás nosotros no logramos, mi generación, que es prevalecer. Lograr que las autoridades de esta nación tengan que admitir que no hay otro Dios que no sea el Dios de Israel, el Dios de Jesucristo. Ahora, una de las cualidades de Daniel es que Daniel no andaba solo. Daniel tenía un grupo de amigos. Necesitamos trabajar con nuestros hijos y modelarles que las personas que les rodean son cruciales en la forjación de su destino. En tercer lugar, ¿cómo levantar una generación de campeones? En tercer lugar, exígeles en grande. Esta es la parte que a los adolescentes y jóvenes presentes no les gusta. Acá me retiro, dicen algunos. Todos los de este sector, están todos los jóvenes por acá, ¿no? Muchos de ellos.
por este lado. Yo me retiro aquí, pero lamentablemente no te va a gustar. Es el nombre de una banda eso, ¿no? No te va a gustar. Pero es así. Si queremos levantar una generación de campeones, necesitamos exigirles en grande. Quizás uno de los errores que hemos cometido mi generación de padre es que le hemos dado todo demasiado servido a nuestros hijos. Son hijos de la abundancia. Y no hay que frustrarlos pidiéndoles demasiado. No. Si queremos ayudarlos a lograr llegar a ser lo mejor de ellos, necesitamos exigirles. No conformarnos que sean pibes buenos, sino que conozcan a Dios personalmente, que lean por su cuenta la palabra de Dios, que aprendan a depender de la palabra de Dios por su cuenta, desde chiquitos. Creo que tenemos que, como iglesia, repreguntarnos muchas de las cosas que estamos haciendo y esperar mucho más de nuestros niños, esperar mucho más de nuestros adolescentes y exigirle desde ahora mucho más para su bien. Vilma Rudolph fue la primera atleta en ganar ella sola 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Ahora, Vilma Rudolph, que es toda una leyenda del atletismo, fue una niña que cuando era niña justamente tuvo poliomielitis. Junto con otra enfermedad provocó que una de sus piernas estuviera inutilizada durante bastantes años de su vida. De hecho, usaba ese tipo de arnés para poder caminar, como el que le vemos a Forrest Gump, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de esa película, no? Esa clase de arnés. De esa manera ella podía caminar. Y esta jovencita decía, yo nunca voy a lograr nada, pero su mamá la vio y le dijo, no, niña, no. Vamos a trabajar y vos vas a salir adelante. Esta niña, motivada por su mamá, comenzó a ejercitar y finalmente logró sacarse el arnés. Y cuando sacó el arnés, comenzó a practicar deporte y sobresalió en el básquetbol y luego en el atletismo. Y luego compitió en los Juegos Olímpicos. En la primera instancia no le fue tan bien, pero luego a los años siguientes volvió a competir por segunda vez y ganó medalla de oro en 100 metros llanos, ganó medalla de oro en 200 metros llanos y en carrera de relevo. Ahora, cuando ella recorre su historia, ella habla de su mamá y dice, Vilma dice, mi madre fue mi mentora. Ella fue la que me hizo trabajar y no rendirme. De hecho, cuando se le preguntó por qué no se postuló como profesional luego de los Juegos Olímpicos, lo expresó de esta manera. Mis intereses ahora son mi familia y los niños con que estoy trabajando ahora, estoy tratando de desarrollar a otros campeones. Vilma fue así, porque hubo una mamá que no se rindió. Mamá que estás presente aquí, no te rindas con tus chicos. Exigiles y espera mucho de ellos, porque es la manera de ayudarlos a convertirse en verdaderos campeones. ¿Qué significa exigirles? Enseñarles que hagan lo que hagan, lo hagan siempre de la mejor manera, con excelencia. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:31, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa exigirles? Exigirles significa enseñarles a asumir responsabilidad. No mantenerlos como eternos adolescentes, como inmaduros permanentes. No ser una fábrica después de adultos inmaduros. Desde niños asignarles y esperar en ellos responsabilidad. Yo creo que eso es una de las cosas que hicieron mis padres bien cuando yo era chico. ¿Cuál era mi hábito de vacaciones de invierno cuando yo tenía 10 años? Le confieso, le cuento de qué se trata. Picar cascotes. Yo viví en Buenos Aires. En Buenos Aires no hay tanta piedra como aquí en Mendoza. Acá piedra encontramos en todas partes. Allá en Buenos Aires es pura tierra para sembrar, no hay piedra, no hay ni una piedra. Tener un adoquín ya es una persona privilegiada. Y en mi casa teníamos 2 adoquines. ¿Y qué hacía mi padre? Conseguía escombros de otras obras y durante las vacaciones de invierno nos daba un adoquín a mí, otro adoquín a mi hermano, una más a mí, otra más a mi hermano, y cada uno cumplíamos un régimen de 4 horas picando cascote. Picando cascote. Cuando habíamos hecho una gran cantidad de cascote, entonces mi papá con ello extendía el veredín que todavía estaba sin terminar de la casa y hacía un poquito más.
¿Qué fue? ¿Es una maldición? No, fue una bendición. Fue una bendición. Mi padre me enseñó desde joven responsabilidad. Quiero leer el nombre bien, David Brenner, un comediante norteamericano, cuenta una historia muy interesante. Él dice que cuando él terminó sus estudios, y allá es muy frecuente en Estados Unidos que los padres le den regalos importantes para la graduación, todos sus amigos estaban esperando como regalo de graduación que su papá les compre el auto, el primer automóvil, una moto o algún regalo así extravagante, pero su padre era un hombre muy pobre. Así que lo llamó a su hijo y le dijo: este es mi regalo de graduación. Y le dio $1. Y no solamente le dio $1, sino en el momento que le dio $1 le dijo estas palabras: con este peso, anda al kiosco, te compras un diario, lees la parte de clasificados, conseguís un trabajo y el mundo es tuyo. Pasaron muchos años y este hombre dice: ahora me di cuenta de que mi padre a mí me dio el mejor regalo. Mis amigos se llevaron un auto, una moto o algo así, pero mi padre me dio el mundo entero. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos responsabilidad, ¿qué le estamos dando? El mundo entero. Es importante que nosotros exijamos a nuestros hijos y le exijamos lo más importante en lo cual tenemos que exigirles y esperar de ellos: que tengan una relación profunda con Dios. No solamente que sean estudiantes avanzados en la universidad o de atletas reconocidos, sino en lo que más importa, que tengan un vínculo profundo con Dios. ¿Qué es lo más importante que necesitamos esperar de nuestros hijos? Jesús lo dijo así en Mateo 6:33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Exigirles, no solamente que te acompañen en la iglesia obligados, exigirles que exploren, conozcan, experimenten a Dios y lo conozcan profundamente. Necesitamos exigir a la próxima generación. Hemos hecho mucho daño al darles un mundo demasiado servido. Un mundo donde le hemos tratado de evitar todos los problemas. No los hemos preparado para la vida real. La vida real tiene problemas. Después nos sorprende que los jóvenes se rinden tan fácilmente. Le hemos preparado un mundo sin ninguna dificultad, todo servido. ¿Y qué pasa? Después salen a la vida y frente a la primera adversidad se rinden. Frente a la primera adversidad en el matrimonio, abandonan el matrimonio. Frente a la primera adversidad profesional, abandonan la profesión. Jesucristo formó a sus discípulos, a sus hijos espirituales, con otra expectativa. Él le dijo en Mateo 5:10: afortunados los que nunca tienen problemas. ¿Dice así? No. Afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hablen mal de ustedes por seguirme, sean que son afortunados a los ojos de Dios. Él los preparó para la vida real. Él le dijo: muchachos, en el mundo van a tener aflicción, pero ¿saben qué? Esa es la sal de la vida, es enfrentar los problemas y superarlos. La vida no consiste, en ser feliz no consiste en una vida donde nunca tengas problemas. Ser feliz es saber que tenés todo lo que se requiere para enfrentar los problemas. Vas a tener problemas y empezá a aprenderlo desde ahora, desde lo más temprano posible que puedas aprenderlo. Se trata de eso, mirar a tus hijos y creer que están para cosas grandes. Se trata de reflejar con tu propia vida. ¿De qué se trata una vida grande? Se trata de exigirles y demandarles cosas grandes. Y en último, ¿de qué se trata esto? Se trata de acompañarlos en grande. Y tan cierto como que un padre de campeones, un entrenador de sus hijos, una entrenadora de sus hijos, va a exigirles mucho a sus hijos. Junto con esa exigencia va acompañada esta promesa: y siempre voy a estar
a tu lado. Y siempre voy a estar a tu lado. En definitiva, todo esto que estoy mencionando es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Porque la paternidad de Dios es la que completa toda paternidad insuficiente en nuestras vidas. Ningún padre nuestro, de los que estamos aquí en la tierra, ha sido un padre completamente perfecto. Nos han dado algunas cosas y otras se olvidaron completamente. Pero la paternidad de Dios es una experiencia que todos los que estamos aquí necesitamos experimentar. Completa tu vida. Él fue el primero en creer en vos. Dios te vio desde antes que nacieras como alguien fuera de lo común. Dios te vio como alguien valioso cuando nadie da un peso por vos. ¿Qué tan valioso te vio Dios? Tan valioso que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por vos. Ese fue el precio que Dios pagó para su rescate. Alguien dijo, bueno, póngale precio al muchacho esto. ¿Cuánto vale? Y Jesús dijo, lo suficiente para que yo muera por él. Dios creyó en vos cuando nadie creía en vos. Dios reflejó qué significa la clase de vida grande. Y todo lo que podemos aprender de la vida, primero Dios lo ha mostrado en su propio carácter y corazón. Dios es un Dios guerrero. Dios es un Dios valiente. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que ama de manera incondicional. Todo lo que podemos aprender de la vida lo aprendemos del Padre. Dios es un Dios que nos exige mucho. Jesús le decía a sus discípulos, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No sé si esa parte de la Biblia te la leyeron, pero Jesús decía esa clase de cosas. Jesús decía, muchachos, les levanto la vara. ¿Pero por qué? Porque Jesús no vino a levantar una generación mediocres. Jesús vino a levantar una generación de campeones. Y sobre todo Jesús hizo esta promesa. Esta es la promesa más repetida de toda la Biblia. Yo estaré contigo. Dice en Josué 1:5, yo estaré contigo. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Y esa es la promesa que Dios tiene para tu vida. Quizás vos fuiste como Aser, este personaje de la Biblia con que comenzamos esta conversación. Quizás vos cometiste muchos errores en tu pasado y decís, yo he cometido demasiados errores, pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para enderezar el rumbo de tu vida, de tu matrimonio y del destino de tus hijos. Aunque tus hijos ya sean barba y tengan sus propios hijos, sos su papá, sos su mamá y todavía esto no ha terminado. Nunca es tarde. Dios dice, yo voy a estar a tu lado. Vamos a empezar esto juntos y lo vamos a terminar juntos. Esa es la promesa más poderosa de nuestro Padre del cielo. Él dice, ustedes van a ser campeones. No porque sean justamente brillantes, sino porque yo voy a estar a tu lado. Es lo que dice en Romanos capítulo 8. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Por medio de Cristo quien nos amó, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quiénes son los campeones del mundo? Un hijo de Dios. Alguien que experimenta la paternidad de Dios. Por eso una pregunta antes de ir terminando. No guardes tus cosas porque vamos a hacer algo importante en un minuto nada más. Pero antes de ir terminando, y yo creo que pongas una mano en tu corazón, trates de ser lo más honesto que puedas ser con vos mismo. ¿Sos un hijo de Dios? Ser un hijo de Dios no tener una cruz colgada al pecho, ni haber participado en un sacramento en algún momento de tu vida, ni siquiera significa que hace años que vengas a la iglesia, no. Ya te expliqué, ser un hijo de Dios es otra cosa. Ser un hijo de Dios es haber tenido un encuentro personal con el Padre. Es vivir bajo la paternidad de Dios. Es vivir bajo la paternidad de Dios, lo cual significa bajo los recursos de Dios, pero también bajo la autoridad de Dios en tu vida.
Es vivir cada día en una conversación abierta con el cielo. Es tener y vivir una relación personal con Dios. ¿Sos un hijo de Dios o solamente un religioso? Solo un hijo de Dios puede levantar un hijo de Dios. Para levantar una raza de campeones hace falta padre de campeones. Todo empieza por vos. Todo empieza porque entres en una relación bajo la paternidad de Dios en tu vida. En tu vida. Pero hasta que eso no suceda, quiero ser claro en esto, nada va a cambiar. Puedes escucharme predicar 30.000 veces, leerte todos los libros que yo escriba, más todos los libros de psicología que encuentres por ahí o lo que quieras. Pero nada va a cambiar hasta que esto cambie. Hasta que entres en una relación personal con Dios. Si nunca lo hiciste, estás a una oración de distancia de que suceda. Simplemente vamos a orar a Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar juntos. Si nunca lo hiciste, ora conmigo así. Querido Dios, te necesito. Gracias porque cuando nadie daba un peso por mí, vos creíste en mí y enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí. Gracias porque tu amor ha sido incondicional y a pesar de mis errores, de mi vergüenza, de mi rebeldía, aún así me amas. Gracias Dios por haberme traído a esta noche, a este lugar. Por eso Dios, si es verdad que estás aquí, entra en mi corazón ahora. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a ser el hombre que se supone debo ser, la mujer brillante que siempre soñaste. En el nombre de Jesús. Amén. Papá, mamá, en tu hoja, al pie de la hoja, dice así: mis hijos. Porque hoy terminamos esto. Hoy me comprometo a amar, enseñar y entrenar a... Hay un espacio que va en ese lugar, el nombre de tus hijos. Y quiero que los escribas aquí, hagas un compromiso delante de Dios. La vida se hace a golpe de compromisos, de decisiones. Quizás puede ser no tus hijos, tus nietos, a quien Dios te está llamando a ser de influencia en su vida. Quizás se trata de un sobrino o se trata de alguien un niño que Dios ha puesto en tu vida para que sea su padre, su madre espiritual y te dediques a él en los próximos tiempos. Pero quiero que anotes esos nombres ahora, en este lugar, aquí, para que sean padres de familia, sobresalientes en lo que hagan, guerreros valientes, líderes de nuestra razón, una raza de campeones. Te doy unos segundos para que escriban los nombres ahora, en este lugar. No queremos terminar esta serie sin tomar decisiones. No que quede solamente en la galería de los recuerdos. Ah, ¿te acordás cuando el pastor predicó de aquello? Qué lindo que estuvo, ¿viste? Sino que tomemos una decisión de que algo va a cambiar después de todo lo que conversamos durante todas estas semanas. Algo tiene que cambiar. Y la vida se hace a golpe de decisiones. Te invito a ponerte de pie. Y si llenaste tu hoja y solo si la llenaste, te invito a que la levantes, así como lo estoy haciendo yo. Que la levantes. Vamos a orar. Vamos a hacer un compromiso aquí en este lugar. Querido Padre del cielo, gracias por tu paternidad perfecta. Pero admitimos que nuestra paternidad no ha sido perfecta. Hemos hecho concesiones y hemos perjudicado el destino de la próxima generación. Pero Señor, aquí estamos, sabiendo que esta es una hora de oportunidad, una hora de enderezar el rumbo. Por eso, Señor, este es nuestro compromiso aquí en tu presencia. Vamos a ser los padres que tenemos que ser. Vamos a ser las madres que tenemos que ser. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para mostrar con nuestras vidas
la vida de un verdadero campeón. Señor, aquí en esta hoja están los nombres de nuestros hijos e hijos espirituales. Y ahora, Señor, los ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Padre Santo, que vos puedas intervenir en sus vidas, que sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos o como sea. Padre Santo, ahora en el nombre de Jesús los ponemos en tu altar y te pedimos, Padre Santo, que los rescates de una vida mediocre, que los rescates de una vida triste, que los rescates de una vida de fracaso, Señor, y que los levantes como verdaderos campeones espirituales, Señor. Rogamos por la siguiente generación, y aunque la han declarado una generación perdida, aquí en el nombre de Jesús decimos que hay jóvenes y hay jovencitas fuera de lo común que van a sorprendernos, Padre Santo. Padre Santo, aquí hacemos nuestro compromiso de buscarte y amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y esperar en vos por los resultados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.